Muy buenos días a todos los presentes. ¿Cómo están ustedes? Ya, vamos a la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo antes de? ¿No? Un repaso al final de la clase. Voy a tratar porque tiene la clase de mañana todavía. ¿Sí? La idea mía es abarcar los contenidos para no andar después atrasado y voy a tratar de hacer un repaso al final de la clase. ¿Ok? Ya, vamos. Vamos a la clase del día de hoy. La clase del viernes alcanzamos a ver hasta probabilidad condicional. Vimos primero, obviamente, las medidas de dispersión, analizamos la tabla que habíamos realizado todo el rato, y después vimos las medidas bivariadas. Vimos regresión, entre comillas, covarianza, la relación entre dos variables, vimos el coeficiente de correlación lineal, y vimos cómo podemos encontrar una dependencia y el grado de dependencia que tiene cada variable. Hablamos de probabilidad como la certeza de que ocurra algo, donde vimos los tipos de, o las cosas básicas, espacio muestral, espacio o evento o suceso. Hablamos del álgebra de conjunto, unión, intersección, complemento, diferencia, ta. Vimos la definición axiomática. Dijimos que la probabilidad era un número real, tal que sea mayor que cero. La probabilidad del suceso seguro era uno. C y B eran mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión era la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vimos algún ejemplo de cómo trabajar basado en las fórmulas que aparecen en la prueba, ¿sí? Y hablamos de la probabilidad condicional y dijimos que la probabilidad condicional es cuando ocurre algo primero y dentro de que eso ocurre cambia el espacio muestral, sino que es solamente entre B, busca la probabilidad. Y hicimos un ejemplo. Y el ejemplo era, si era mujer, ¿cuál era la probabilidad que tuviera auto? Si tenía auto, ¿cuál era la probabilidad que fuera hombre? Esas se llaman probabilidades condicionadas. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar de independencia de sucesos. O sea que yo voy a explicar de dónde sale, porque en varios textos he visto que como que no explican, ah, ya, listo, es esto lo más y esto es. Pero, entonces se dice que los eventos A y B son independientes. ¿Qué significa esto? Esto es, esto significa que la ocurrencia de uno no afecta a la probabilidad de que ocurra el otro. Me voy a sacar un 7. No, tú no puedes sacarte un 7. Eso no es independiente. ¿Sí? Da lo mismo quién sea usted, da lo mismo su nombre. ¿Sí? Es independiente que usted se saque un 7 en este curso. No tiene nada que ver. No porque usted tenga un nombre que empiece con H, raro un nombre con H, usted se va a sacar un 4. Y porque su nombre empieza con P, usted saca un 7. No. ¿Qué significa esto? Esto es.
del otro. Es decir, la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B es igual a la probabilidad de A. O sea, da exactamente lo mismo que digamos que pasó en B, que B sea una condición. No, va a ser la misma probabilidad de A. Lo mismo ocurre al revés. La probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A es igual a la probabilidad de B. ¿Sí? Usando probabilidad condicional, usando probabilidad condicional en cualquier caso, o sea, cualquiera de las dos, ¿qué vamos a tener? Que la probabilidad de A dado que ocurrió B es igual a la probabilidad de que ocurra A y B dado que ocurrió B. Pero en estos casos, ¿qué está pasando? Que el primero está ocurriendo que la probabilidad de que A ocurra B es igual a la probabilidad de A. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El que divide multiplica. Por lo tanto, aquí va a quedar la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los sucesos A y B son independientes. Sí, allá me equivoqué, por eso me faltó algo. Escribí solamente B de la probabilidad de B. ¿A dónde sale ese? El que divide, al otro lado multiplica. Entonces, dos sucesos son independientes, sí, solo sí. La probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Siempre de los siempre van a ser independientes si ocurre eso. ¿Ya? Dudas, consultas, hasta ahí. ¿No? ¿Todo bien? Ya, vamos. Tengo un ejemplo bonito aquí, que siempre uso. Me lo voy a pegar. Ejemplo. Se estima que entre la población de Estados Unidos el 55% padece obesidad, el 20% hipertensa y el 60% es obesa o hipertensa. ¿Es independiente el que una persona sea obesa de que padezca hipertensión? ¿Listo? Así, ¿qué deberíamos hacer? No es llegar y usar el teorema. ¿Por qué? Porque no tengo toda la información.
Me falta la intersección. Mira, sean los eventos. Entonces, ¿qué eventos vamos a tener? Vamos a tener O, persona con obesidad. H, persona con hipertensión. Así que tengo, ¿dónde? La probabilidad de tener ser obesa, ojo, no es solo obesidad, es obesidad a secas, el 55%, que aquí nosotros nos damos 0,55. La probabilidad de que sea hipertensa es igual a un 20%. Y la probabilidad de que parezca ambas enfermedades, perdón, no y, un O, obesa, O significa unión, hipertensa, es un 60%. ¿Listo? Usando, entonces, ¿qué usamos acá? Vamos a usar lo que vimos, lo que usamos la semana pasada. Esta, ¿verdad? Lo que estoy viendo hoy día no entra en la evaluación de la otra de mañana, no entra en la prueba de esto. ¿Qué vamos a tener? Si usamos eso, mira, voy a usar esa fórmula, pero en realidad la vamos a escribir así. O sea, significa que la probabilidad de obeso o hipertenso va a ser igual a la probabilidad de obeso más la probabilidad de hipertenso menos la probabilidad de que sea obeso y, e hipertenso. O, ¿bien? V la misma fórmula, pero con nuestras siglas OH. El primero ya lo tenemos. El primero es 0,6. Entonces ahí tengo 0,6. Va a ser igual al segundo. Probabilidad de obeso, 0,55. Más la probabilidad de hipertenso, que va a ser 0,2. Menos la probabilidad de que sea obeso y hipertenso. Suena redundante, es e hipertenso. Despejamos. Probabilidad de que sea obeso e hipertenso va a ser igual a 0,55 más 0,2 menos 0,6. Bien, entonces cuando tengo eso ya ahí calculo, uso una calculadora, la probabilidad de que sea obeso e hipertenso va a ser igual a 0,55 más 0,2 menos 0,6. 0,15. Y me quedo con eso y ahí terminó. No, 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 no. ¿Qué es lo que logré ahí? Lo que logré ahí es determinar la probabilidad de intersección. ¿Qué hago ahora? Probando si los eventos, porque eso es lo que pide, es eminente que una persona, probando si los eventos obesidad e hipertensión son independientes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que no son independientes? Entonces, debería ocurrir.
debería ocurrir que la probabilidad de ser obeso por la probabilidad de ser hipertenso o una persona sea hipertensa debería ser igual a la probabilidad de ser obeso e hipertenso. Si uno reemplaza y usando los mismos colores que está arriba, ¿esto cuánto es? Ahí lo tengo, 0,55. Si uno multiplica por la probabilidad de ser hipertenso, que la probabilidad de ser hipertenso, ¿cuánto vale? 0,2. Debería ser igual. Eso es lo que estamos tratando de probar. Ojo, debería ser igual. Y aquí le voy a poner un signo de interrogación, porque no sé si realmente son iguales. A la probabilidad de obeso y hipertenso, que ¿cuánto valía? 0,15, que lo teníamos en el caso anterior. Usamos calculadora y multiplicamos. 0,55 por 0,2, 0,11, no es igual a 0,15. Por lo tanto, no son independientes. Bien, y ahí tengo una prueba de cómo hacer que los eventos sean independientes. Eso, ya, vamos con dudas, consultas hasta ahora. ¿Estamos bien hasta ahí? Todo bien, bien. Vamos con lo siguiente. A ver, probabilidad total y teorema de Bayes. ¿No? Entonces, vamos a ver el teorema o la probabilidad total y el teorema de Bayes. Vamos a partir con lo siguiente. Sistema exhaustivo y excluyente de sucesos. Sistema exhaustivo, ¿no? Cuando yo hablo de un sistema exhaustivo y excluyente, hablo de lo siguiente. Mira, sea un espacio muestral. Este espacio muestral, vamos a ponerle que es finito, para los sentidos prácticos de lo que vamos a hacer, un espacio muestral infinito. Se conoce como partición o colección de sucesos a al- los eventos. O sea, aquí vamos a tener un evento a sub 1, un evento a sub 2, un evento a sub 3, tararararara, K eventos.
¿Qué si gracia tiene esas K eventos que en realidad van a provocar una partición, ¿sí? Los cuales dividen al espacio muestral. A modo de ejemplo, voy a poner uno solo y aquí lo voy a cambiar porque está con otra letra. Este es un sistema, le pongo E, pero acuérdense que la E es sinónimo, pero algunos se van a complicar, entonces la vamos a cambiar. Digamos corrector y escribimos que esto en realidad es el espacio omega. Esto está dividido, ¿sí? Aquí puse 4, podrían ser muchos más, ¿sí? ¿Dónde? Uno, la unión desde el primer término hasta el késimo término de los eventos tiene que darme el espacio muestral o la suma de todas las probabilidades tiene que darme uno. Eso se llama exhaustivo. O sea, cuando usted, si quiere verlo, esto como que suena muy matemático. No, no, no. Si usted separa el espacio muestral y lo divide como un rompecabezas, y de estas partes deja una parte por allá, deja otra parte por acá, deja una parte por acá. Después, cuando los junten, ¿sí? Cuando junte todos ellos, los una, tiene que ser el espacio muestral. Eso significa que todo tiene que estar abarcado por la partición, no puede quedar nada fuera. Segundo, segundo, la intersección de uno de ellos con cualquier otro siempre tiene que ser vacía. O sea, tienen que ser independientes y eso debe cumplirse para todo i que sea distinto a j. O sea, el primero con el segundo, con el tercero no pueden chocarse. Por lo tanto, son excluyentes. ¿Por qué excluyente? Porque o estás en el A1 o estás en el A2. Ese es un sistema exhaustivo y excluyente. ¿Por qué? Porque en realidad la suma de todos, o suma de probabilidades, o la unión de todos, tiene que darme el espacio muestral, y la intersección de uno con otro no puede haber, no pueden superponerse. ¿Listo? Esto es como que fuera un rompecabezas. Los rompecabezas son claramente ejemplos de un sistema exhaustivo excluyente. Primera, todas las partes del rompecabezas te dan la figura original. Y a su vez, no hay intersección de ellas, no hay piezas que se superpongan una sobre otra. Ese es el sistema exhaustivo y excluyente. Vamos a la probabilidad total. Se dice que existe un evento total, el omega, no, vamos a ponerlo así, ¿no? Existe un evento total B del espacio muestral omega con la partición a su uno a su 2
Arararara. Sí, 2 puntos. B, intersectado con alguno de ellos es distinto de vacío. Para alguni. Como que se ve feo esto matemáticamente, pero mira, en un dibujo. ¿Qué significa en un dibujo? De que si usted toma el espacio muestral de acá, podría ser este mismo, mira. Y usted dice que hay un evento, ese evento lo voy a dibujar con una de estas, pero lo voy a dibujar un poquito más grueso el lápiz. Usted dice que aquí se perdió, ¿no es cierto? No sirvió el color. Vamos a buscar otro. Podría ser un color que no se pierda, negro, ya no me queda otro. Ahí. Entonces usted dice que hay un evento total, y este es el evento B, porque si usted se da cuenta, abarca y choca con la sub 1, choca con la sub 3, choca con la sub 2, choca con la sub 4. Eso puede repetirse con muchos. Puede que existir que exista para alguno y no para todos. Ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo como para que se entienda que es una partición. Ejemplo, en un Cefán, lo que son todos con mayúsculas, son abreviaturas. En un Cefán, las personas, las personas son catalogadas por edad. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo las personas son catalogadas o categorizadas por edad, ¿sí? 2 puntos. Vamos a ponerlo así, de 0 a 5 años. Estoy poniéndolo así. De 5 a 10 años. Sucesivamente, o sea que tengo la edad. Con lo que tú haces aquí es una partición. ¿Y por qué es una partición o un sistema excluyente? Vamos a ponerle sistema exhaustivo excluyente. ¿Eh? ¿Por qué es un sistema exhaustivo excluyente? Porque cuando yo me categorizo y soy un niño, o estoy entre 0 y 5 o estoy entre 5 y 10. Si yo junto todos estos sectores, el de 0 a 5, el de 5 a 10 y así sucesivamente todos, formo el Cefam completo o los pacientes del Cefam. Y excluyente. Ahí tengo una separación. Entonces usted lo que hace aquí es, aquí los de 0 a 5, acá los de 5 a 10, acá los de... y los separó en grupos. La conformación de todo ello forma el Cefam. ¿Dónde? Un suceso total es, a ver, ¿qué podría ser? El resfriado. Vamos a poner resfriado nomás, ¿ya? ¿Por qué el resfriado? Porque el resfriado afecta a los niños de 0 a 5, afecta de 5 a 10, afecta a todos, ¿o no? Eso es un evento total. ¿Listo?
Entonces ahí usted tiene la partición y si usted lo quiere hacer como dibujo, ya dibujo ahí 0 a 5. Después lo puede hacer de 5 a 10, ¿no? El evento gripe está así, o resfriado. Hay un sector del nido 0 a 5, hay otro sector de 5 a 10, hay otro sector, y así sucesivamente. Por eso se dice que, y pueden haber otros más, profe, y podría ser un evento total de que, no sé, por alguna enfermedad que afecta solamente a los adultos, sí, porque puede afectar a varios rangos, ¿ok? Esto se conoce como probabilidad total a la probabilidad del suceso total. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que es la probabilidad de B. Yo la verdad voy a hacer el cálculo un poquito, pero en realidad no lo vamos a usar después. Y les voy a mostrar por qué no lo vamos a usar. La probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de que se intersecte B con el primero, más la probabilidad de que B se intersecte con el segundo, más la probabilidad de que B se intersecte con un suceso K. ¿Y por qué eso? A ver, vamos arriba. La probabilidad de B se conforma de la intersección. Aquí se juntan, se chocan, se intersectan. Probabilidad de que se intersecte A sub 1 con P. Después acá, probabilidad de que se intersecte A sub 2 con P. Y así sucesivamente. Eso muchas veces se abrevia así, mira. La sumatoria, lo voy a agregar como solo sumatoria, sin indicadores, de la probabilidad de que B se intersecte con A sub. Pero, y aquí viene lo feo, la probabilidad de que ocurra A sub I dado que ocurrió B es igual a la probabilidad de que ocurra A sub I dado que ocurrió B. Y entonces lo vamos a hacer al revés mejor. La probabilidad de que ocurra B, porque B es el que va a ocurrir dado que ocurrió la partición. Ahí sí. Es igual a la probabilidad de que ocurra B partido por la probabilidad de que ocurrió la partición. De eso que vamos a tener, que la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A sub I, va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A sub I primero por la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A sub I. Entonces, la probabilidad de que ocurra B es igual a la sumatoria de la probabilidad de A sub I por la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurra A sub I. ¿Listo? Y esa es la fórmula que usted va a encontrar en la prueba. Profe, pero no se entendió. Tranquilo, 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 tranquilo. Yo voy a hacer un ejemplo donde vamos a entender todo, pero necesito primero pasar antes. Pero me vayas.
Teorema de Bayes. Entonces vamos a decir de lo siguiente el teorema de Bayes. Considere, a lo mejor lo vamos a ver ya rapidito. Es la probabilidad condicionada de que ocurra un evento de la partición, dado que ya ocurrió el evento total. Esto es, si se sabe que, aquí podríamos usar el ejemplo que hicimos, la persona está resfriada, ¿cuál es la probabilidad de que sea un niño entre 0 y 5 años? ¿Y eso qué es? Es la probabilidad de la intersección de ambos entre probabilidad de B. Esto en la prueba parece un poco más difícil, así, pero no es más que eso. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Ya, veamos un ejemplo o no. A ver si tengo un ejemplo bonito. Esto. Ya tengo ejemplos con respuesta. No. Al tiro. No, vamos a ver esto. Vamos a hacerlo por parte. Damos este ejemplo. ¿Sabe que una determinada enfermedad coronaria es padecida por el 7% de los fumadores y por el 2,5% de los no fumadores? Si en una población de 5.000 habitantes hay 600 fumadores, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sufra dicha enfermedad? Solución. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Sean los eventos primero. Y aquí voy a enseñar a hacer dos cosas por si acaso. Dos formas o diagramas. ¿Qué vamos a tener? Podríamos poner que persona con enfermedad coronaria o persona sufre enfermedad coronaria. Y podríamos poner el S, persona no sufre enfermedad coronaria. ¿Listo? ¿Qué tengo que poner ahora? Un F y un F complemento. F, persona fumadora,
FC, persona no fumadora. ¿Ok? ¿Dónde? Hay ciertos datos que nos da el ejercicio. Primera, la probabilidad, y vamos leyendo ahí, dice, si determinada enfermedad es padecida por 7% de fumadores. O sea, sabiendo que es fumador, porque no es de cualquiera, es del 7% de los fumadores. O sea, de los fumadores, ¿sí? Voy a poner aquí lo que falta, un 7%. Entonces, de los fumadores, el 7% padece una enfermedad coronaria, o sea, es enfermo. ¿Está bien ahí o no? Lo retiro. El 7% de los fumadores padece la enfermedad. ¿Qué implica de eso? Qué buena. Mira lo que vamos a deducir. Deduzcamos rápidamente que la probabilidad de que entre los fumadores no se padezca la enfermedad es el complemento. Si el 7% de los fumadores está enfermo, significa que el 93% no lo está, por deducción. El 7% de los fumadores está enfermo, significa que los que no están enfermos son el 93%. Bajemos un poquito más. ¿Qué dice ahora? Que la probabilidad de que los no fumadores padezcan la enfermedad es mucho más bajo. Y aquí es un 2,5%. Entonces 2,5% de 2,5 dividido por 100. 0,025. De acá, que deducimos que la probabilidad de no padecer la enfermedad, dado que no soy fumador, es equivalente a cuánto. O sea, aquí al 100 se le resta el 2,5, luego se divide por 100 y eso nos da 0,975. ¿Listo? ¿Qué más tengo? La probabilidad de que una persona elegida al azar sea fumador, o sea, la probabilidad de fumador es, si una población de 5.600 fumadores, o sea, 600 de 5.000, y calculamos el 600 de 5.000. Si es que nos da decimal finito, si nos da infinito lo dejamos como fracción. 0,012, o sea, el 12% son fumadores. ¿Qué implica esto? Que la probabilidad de no ser fumador es el complemento. O sea, eso réstele uno o a uno réstele eso, da lo mismo, acuérdense que es número positivo, 0,88. ¿Listo? Y con eso estamos para empezar a hacer el ejercicio. Dudas, consultas de cómo lo hice. Saqué los datos nomás, reuní datos y empecé. De ahí voy a empezar. Guardan silencios también, ya. Poquitos, poquitos conectados a estas clases, ¿eh? Ya, entonces vamos a ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, realizando diagramas. Diagramas.
A mí me da exactamente lo mismo que diagrama utilicen. Hay dos tipos. Yo voy a mostrar ahora uno de los dos y después vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el primero. Árbol. Cuando hablo de un diagrama de árbol, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar nuestro espacio muestral en dos partes. Y aquí hay que distinguir qué es de qué. Entonces, ¿qué es la partición? La primera línea es la partición, en dos partes. La partición siempre lo da la condición. Fumador, fumador, fumador. Entonces aquí tengo fumadores y no fumadores. Cada uno con su respectiva probabilidad. 0,12, 0,88. Luego, por cada fumador aparecen dos condiciones. Aparece fumador, ya que aparece el enfermo, ya que aparece el no enfermo. Acá aparece el enfermo y el no enfermo. ¿Sí? Entonces, hay varias formas, hay varios profes que le hacen de distintas formas estos ejercicios. Aquí yo voy a decir que acá tengo un 0,07, acá tengo un 0,93 de probabilidad, abajo tengo un 0,025 y abajo tengo un 0,975. ¿Listo? Voy a hacerlo directo, mira, voy a hacerlo al tiro. Entonces, si yo quisiera calcular la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sufra dicha enfermedad? Se pide la probabilidad de que una persona esté enferma. ¿Listo? Se pide probabilidad de enferma. ¿Dónde? ¿Qué va a ser la probabilidad de enferma? Yo lo voy a escribir y después lo voy a desarrollar. La probabilidad de que una persona sea enferma es igual a la probabilidad de que una persona sea fumadora por la probabilidad de que sabiendo que es fumadora, esté enferma, más la probabilidad de que no sea fumadora por la probabilidad de que sabiendo que no es fumadora, esté enferma. ¿Y eso qué es en la práctica? Dígame. No, mañana no entra esta materia. Esta materia hasta el viernes. Solamente hasta el viernes. ¿Qué es la probabilidad de ser fumadora? 0,12. ¿Cuál es la probabilidad de que sea enferma y fumadora? 0,07. Entonces aquí no se pierda con lo de arriba, váyase por la rama. Para llegar a enfermo, tengo que pasar por fumador y después por enfermo. Para llegar a enfermo, tengo que pasar por no fumador por la probabilidad de que sea enfermo. Metemos todo eso en la calculadora y determinamos 0,12 por 0,07 más, se fue a negro, ¿no es cierto? No, 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 no. Ahí volvió. Casi pierdo todo. Entonces, se graba automático este. 0,88 por 0,025. Es bajísimo la probabilidad de ser enfermo, entonces aquí vamos a tener un 0,0304. Esa es la probabilidad de que una persona sea enferma. Dos, aquí me quedo muy arriba,
pero era el 2 era el árbol. O sea, el uno era árbol, ahí está. Borramos todo para que quede bonito ahí. Ahí, 2. Pero voy a poner caja. ¿Y por qué caja? Porque en realidad lo que vamos a hacer, aquí voy a ir a Excel. ¿Por qué va al Excel, profe? ¿Voy a usar Excel? No, 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 no voy a usar Excel, tranquilos. Voy a hacer un cuadro nomás. Voy a poner aquí, cerrar, aceptar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya voy a marcar esos 4 nomás. Profe, ¿por qué no inserta? Porque cuando inserto en el mismo OneNote queda re feo, queda muy chico. Entonces este va a ser mi diagrama de caja. ¿Qué vamos a hacer en el diagrama de caja? Vamos a anotar, da lo mismo el orden. ¿Por qué anoto 2 por 2? Porque son dos condiciones. Ojo, son enfermo no enfermo, fumador no fumador. Por eso son 4. Si hubieran sido más, él tendría que anotar más renglones. Entonces aquí anoto, da lo mismo, cualquiera. Puedo anotar fumador y no fumador. O podría haber anotado enfermo y no enfermo. Da lo mismo. Lo único que tiene que tener claro que hay un total. Total, este es un cuadro de probabilidades. Y que siempre, de los siempre, el total de totales es uno. Nada más que eso. Observamos lo siguiente. De lo mismo que está acá, usted puede usar esto mismo que está aquí y ir llenando nuestra tabla. Observe lo siguiente. El total de fumadores, ¿cuánto es? El total de fumadores, un 0,12. El total de no fumadores, 0,88. El 12% son fumadores y el 88% de esta población no son fumadores. La suma da 1. ¿Qué dice acá? Mire, el 7% de los fumadores, el 7% de los fumadores, entonces hay que calcular el 7% de los fumadores, o sea, del 12, multiplicamos 0,07 por 0,12. Si aparece así, chip NG. Chip NG dos veces, ahí se convirtió. ¿Qué significa eso? Que usted calculó un porcentaje, el 7% de los fumadores, que son el 0,12, equivale a cuánto? A esto, el 0,084, o sea, menos del 1% de todos son enfermos y fumadores. Eso es como un 0,8%, 0,84% son enfermos y fumadores. ¿Qué pasa? El 93% de los fumadores no son enfermos, o sea, el 93% del 0,12 no son fumadores. Y esto equivale a un 0,1116. Usted observa que la suma me da 0,12. Calcúlela si quiere. Pero ¿qué significa esto? Si usted lo ve en porcentual, el 11,16% fuman y no tienen la enfermedad coronaria. Vuelvo a repetir, es como intersección, como la clave de coordenadas de la tarjeta RUT. Son fumadores y no tienen enfermedad coronaria. Vamos al siguiente. Un 0,025 o un 2,5 de los no fumadores son enfermos, o sea, 0,0 por 0,88. Un 0,022. Me pasé la hora, pero termino el tiro. O sea, si usted corre la coma, un 2,2% de todos son no fumadores y están enfermos. Bien, vamos al siguiente. Está bien ahí, 0,05, 2,5, 88. Bien.
Después, el 0,975, o sea, el 97,5%, ¿sí? De los no fumadores, o sea, el 0,88 que tienen. ¿Qué significa eso? El 85,8% de todas las personas son personas no fumadoras y no enfermas. Y mire, sumas al lado 0,084 más 0,022, 0,0304, si es que no me equivoco. Como usted quiera, gusto consumidor, yo ahí, si usted quiere hacer la tabla, a mí me gusta mucho más la tabla. ¿Y por qué? Porque salen más rápido las cosas y es mucho más fácil de trabajarla. Pero ahí gusto consumidor, o sea, usted sabe hacer la tabla, bien. ¿Qué queda? Que el 0,9696, o sea, el 96,96% de todos son personas no enfermas. Borro esto porque esto no sirve para arreglar. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma? Y ahí estamos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Usted juzgue cuál le gusta más. Ya, vamos a ir al break y a la vuelta voy a hacer valles. Volvemos a las 15, ¿a dónde salí? Estoy como en la tarde, 9:50 horas. Ya, muchachos, paramos, pausamos el primer módulo de la grabación de hoy día. Pausa. Ya, muchachos, ¿están por ahí? Continuamos. Entonces, ¿qué nos podría faltar de ahí? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir ahí? Porque ya tenemos la probabilidad total. Entonces, nos falta ver, voy a buscar algo, pero un poquito, lo siguiente, falta valle. Supongamos ahora que llega a nuestra consulta una persona que sufre la enfermedad coronaria citada. ¿Cuál es la probabilidad de que dicha persona sea fumadora? Se pide probabilidad, probabilidad de que, sabiendo que tiene la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que dicha persona sea fumadora? Enfermedad y fumadora. ¿Qué significa esto? Pues vamos a buscar la probabilidad de que sea fumadora y enferma entre las personas enfermas. Si yo quisiera buscar la probabilidad que fuera por árbol, tendría que hacer varias cosas. Entonces, por árbol, entonces, vámonos por árbol. Árbol, uno. La probabilidad de que sea fumador
y enfermo va a ser igual a la probabilidad. Cuidado aquí, es la intersección, pero la intersección ¿cómo se logra? Calculando la probabilidad de que sea fumador por la probabilidad de que sabiendo que es fumador sea enfermo, partido por la probabilidad de ser enfermo. Probabilidad de que sea fumador 0,12. Probabilidad de que sea fumador y enfermo 0,07. Entre los enfermos y los enfermos teníamos la probabilidad arriba, la calculamos recién. Ahí está, 0,304 al principio. Y calculamos. Entonces aquí tengo fracción 0,12 por 0,07 dividido por 0,0304. Hicimos mucho número, cuatro decimales, 0,27 de 63, aproximando los cuatro decimales, el cuarto decimal, si está bien es 15, bien. ¿Por qué? Para dejar dos decimales si quisiéramos transformar a esto por- a porcentaje. Pero cuidado con esto. Ese 27,63%, si usted quiere interpretarlo, es el 27,63% de las personas enfermas son fumadoras. Vamos al segundo, con caja. Con caja no hay que hacer mucho cálculo, porque ya está casi todo listo, calculado ya antes. Mira, ahí. ¿Qué pasa con la caja? Si yo quisiera calcular lo mismo, mira lo que vamos a calcular. Vamos a calcular la probabilidad de que sea fumadora, dado que es una persona enferma. Eso va a ser igual a la probabilidad de que sea fumadora y enferma, partido por los enfermos. Entonces busque las coordenadas. Fumador y enfermo. Fumador y enfermo. Arriba. 0,0084. Abajo. Que sea enfermo. 0, y divide. 0,0084 dividido por 0,004. 0,2763. Y da la misma respuesta que arriba. Juzgue usted cuál a usted le gusta, cuál a usted le acomoda. Decisión de cada uno. ¿Se entiende o no? Esta es pregunta de prueba, por si acaso. De prueba 2, cátedra 2, no de cátedra 1. ¿Ya? De cátedra 2, cátedra 1 entra hasta la materia del viernes para aquellos que están ahí todavía un poco confundidos. La materia hasta el viernes entra hasta la cátedra 1. Esto es de cátedra 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver desde diagnóstico. Y aquí nos vamos a ir con un tema un poquito más complejo. ¿Sí? Vamos a usar este párrafo que es muy bonito. Dice, las leyes de probabilidad que hemos visto hasta ahora son fundamentales en el campo de ciencia de la salud.
salud generalizada, por si acaso, en la evaluación de prueba diagnóstica. Entendemos por prueba diagnóstica cualquier procedimiento que pretenda determinar en un paciente la presencia de cierta condición supuestamente patológica, no susceptible de ser observada directamente. Antes de estudiar los procedimientos estéticos, permite la validez de la prueba diagnóstica, introduciremos dos conceptos muy importantes en biología, el de prevalencia e incidencia de. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es lo siguiente. Vamos a tratar este diagnóstico como una aplicación del teorema de Bayes que vimos anteriormente, donde lo que yo voy a ver es observacional, típica que uno va al médico, oye, me duele acá, ya, anda a hacerte todo esto examen. Ese test de diagnóstico nos puede servir para confirmar o descartar la enfermedad, pero a su vez nos puede llevar a dos cosas que son completamente erróneas. Que yo tenga la enfermedad, el médico sospechó, me hago el examen y el examen me da negativo, un falso negativo. O que el médico sospecha que yo no tengo nada, voy a hacerme el examen y el examen me sale positivo, un falso positivo. Entonces, esas cosas son las que vamos a ver con estadística. Vamos a hablar de prevalencia. Podría copiar todo, ¿sí? Entonces, esta es la proporción. Cuando hablen de proporción, siempre porcentaje al tiro de individuos de la población que presentan la enfermedad. ¿Ya? Prevalencia, proporción. Incidencia, medida, o sea, una medición medida del número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Es como la razón de cambio, si usted quiere mirarlo. En un mes, la incidencia fue de un 10%, o sea, aumentó un 10% la cantidad de personas contagiadas con la enfermedad o que tuvieron la enfermedad. En realidad podría también considerarse como eso, como le dije, un porcentaje que determina como, o cuantifica cuántas personas se enfermarán en un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, escribamos otro párrafo y todo. Es que es mucha teoría, mucha escritura, pero prefiero escribírselas y lo leamos. Sí, no, ¿qué año escribí todas estas cosas que estoy mostrando? Pero quedaron bonitas. A los Profe, médicos, dime, disculpe, ¿puede agrandar un poco más los párrafos que está poniendo? los párrafos más grandes todavía. Sí, que... Ahí, gracias. Suficiente, gracias. Ah, no hay ningún problema. Ahora nomás. A los médicos les interesa tener mayor capacidad para determinar sin equivocarse la presencia o ausencia de enfermedad en un paciente, a partir de los resultados positivos o negativos de pruebas o de los síntomas presentes o ausentes que se manifiestan. También es importante conocer la probabilidad de obtener resultados positivos o negativos de las pruebas y la probabilidad de la presencia o ausencia de determinados síntomas en pacientes con o sin una determinada enfermedad. Entonces, cuando yo hablo de un falso positivo, ¿qué es un falso positivo? Es esto. Voy a escribirlo así. Vamos a ver yo antes de vamos a hacer otra cosa. Usando. Entonces aquí vamos a poner positivo, negativo. Test con resultado positivo. Test
con resultado negativo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener el test con resultado positivo, la prueba, el examen. Y acá vamos a tener S, paciente sin síntomas o paciente sano o paciente ausente de la enfermedad. Pues vamos a poner paciente sano mejor. Es muy grande la palabra sano, pero entiéndase sano de la enfermedad que estamos hablando. Por eso dice ausente de síntomas o ausente de la enfermedad. Y vamos a poner ahí paciente enfermo. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar algunas cositas aquí. Primero vamos a explicar el falso positivo. ¿Cómo se va a hacer este? Este va a ser la probabilidad de que me dé positivo cuando realmente la persona está sana. Ese es el falso positivo, ¿sí, no? El resultado del test positivo, positivo, cuando en realidad debe ser negativo. ¿Entiendes esto? Como cuando está el médico, te dio resultado positivo, cabrón, te vaya a morir en 3 semanas más, anda a hacerte todos estos procedimientos, listo. Vuelve a las 3 semanas, lo que hayan hecho, usted vuelve, no, vamos a hacer un nuevo para ver qué pasó. No, usted nunca tuvo la enfermedad. Resultado positivo, dijo, usted tiene la enfermedad. Habían síntomas que hacían sospechar al médico y en realidad usted era paciente sano. Después que tengo el falso negativo. ¿El falso negativo qué es? Es la probabilidad que me dé negativo cuando la persona realmente está enferma. Resultado del test negativo cuando en realidad, en realidad debe ser positivo. ¿Sí? Entonces tengo dos conceptos geniales, no geniales. Ya, vamos con otro. Sensibilidad. La sensibilidad, que es, ojo, la probabilidad de que el resultado me dé positivo, dado que está enfermo. Lo contrario al anterior, ¿sí? Resultado del test positivo, resultado del test positivo, dada la presencia de la enfermedad o póngale usted patología. ¿Listo? Es una probabilidad condicionada. Este me da realmente cuántos, ojo, cuántos positivos son positivos en realidad. La sensibilidad. Y obviamente si existe sensibilidad o que da los resultados positivos cuando está enfermo, también existe lo que se llama especificidad, que es la probabilidad de lo contrario, como lo contrario, de que me dé un resultado negativo sabiendo que está sano.
resultado negativo, dada la ausencia de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esas son importantes o dentro de una tabla van a estar en las cuatro ubicaciones que tiene la tabla. En esta tabla va a haber positivo, negativo, enfermo, no enfermo y voy a tener los cuatro términos de acá. Falso positivo, falso negativo, especificidad y sensibilidad. Las vamos a detallar un rato más. Ahí voy a tener las cuatro condiciones. Pero también el test sirve para otra cosa. Además, el test, la, sí, el test diagnóstico nos sirve de pronóstico. ¿Y cómo es esto? Para ver si realmente sirve para descartar o no descartar la enfermedad. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a llamar al valor predictivo positivo. Y este de ahora en adelante le vamos a abreviar como VPP, el VPP, valor predictivo positivo. Es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, ¿sí? Dado que presenta un resultado positivo, un resultado positivo en el test, en el test de detención, ¿sí? ¿Y esto cómo es? La, el BPP es igual a la probabilidad de que la persona esté enferma, dado que el resultado dio positivo. Tengo valor predictivo negativo. El famoso VPN. ¿Qué va a hacer esta? A ver, ¿qué se le ocurre a usted? Es lo mismo que está arriba, pero al revés. Es la probabilidad de que una persona esté sana, ¿sí? Esté sana, dado que presenta un resultado negativo en el test. Bien, entonces el VPN va a ser igual a la probabilidad de que esté sana, dado que el resultado dio negativo. Bien, nota, nota. Este es importante y es
fue la pregunta de prueba que se hizo el semestre pasado, es lo siguiente. ¿Sí? Comparando BPN con BPP a mayor valor de uno frente al otro, tenemos, si el VPN es mayor, VPN es mayor, implica el test es mejor para descartar la enfermedad. ¿Listo? Si el VPN es más grande que el VPP, el test sirve para descartar la enfermedad. Si el VPP es mayor, ¿qué implica? El test es mejor para confirmar la enfermedad. ¿Ok? Para eso es bueno el test. ¿Estamos? Para confirmar o descartar la enfermedad. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? Yo voy a hacer dos ejemplos. ¿Estamos? Voy a hacer ejemplos ahora. Voy a usar un ejemplo que está acá, pero solamente voy a dar la tablita y ahí vamos a calcular las cositas. Entonces, el primer ejemplo va a ser suave, que no creo que sea como el de la prueba, pero va a ser un poquito más complejo este. Ahí tengo. Le agrego el bioestadística, tata 2006, la siguiente tabla muestra los resultados de la sonda de prueba de detención. Hay que presentar una muestra aleatoria de 650 individuos con la enfermedad y una segunda muestra aleatoria independiente de 1200 individuos sin enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué deberíamos calcular siempre? Los totales. Si yo sumo los que tienen resultado positivo y negativo, acá tengo 490 más 70, son 560. Esos fueron los resultados positivos. Y los resultados negativos, 1290. De acá, si sumo 550, 650 tienen presente la enfermedad y 1200 no tienen presente la enfermedad. La suma debería dar 1850 por ambos casos. 1350, 1850. O sea, se encuentran a 1850. Entonces, solución. La pregunta es, ¿qué sería para nosotros la primera, la prevalencia? No hay una tasa nueva. La prevalencia es la probabilidad de la enfermedad. La probabilidad no es el resultado positivo ni negativo, sino que es la presencia de la enfermedad. En este caso son 650 partido por 1850. 650 tiene la enfermedad de 1850. Esa es la prevalencia. ¿Cuántos casos se presentan en la población? 850, perdón, nada que ver. 650 partido por 1850. Y obtenemos que nos da un 0,35 de 14.
O sea, el 35,14% de las veces una persona es enferma o presenta la enfermedad que habla aquí. Bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a buscar primero, vamos a buscar la especificidad, ¿no? Y después vamos a usar los positivos y negativos. O sea, vamos a buscar la sensibilidad primero. Sensibilidad, ¿qué era la sensibilidad? Es la probabilidad de que el enfermo dé positivo sabiendo que está enfermo. Entonces, ¿qué usted busca? Como condicional, siempre busca la probabilidad de que esté enfermo y el resultado de positivo, o perdón, de que dé positivo y sea enfermo entre los enfermos. Que dé resultado positivo y esté enfermo, que tenga presente la enfermedad, 490. ¿Entre quiénes? Entre los enfermos. Y los enfermos son 650. Y calcula. Vuelvo a repetir. La sensibilidad es que es entre los enfermos. Los enfermos son los que tienen presente la enfermedad, 650. El resultado me dé positivo, 490. Vamos a ver 490 dividido por 650. 0,7538. No le voy a poner más porcentaje, pero usted entiende que lo puedo llevar a porcentaje. ¿Qué tengo ahora? Tengo la especificidad. ¿Qué calculamos? Calculamos la probabilidad de que, de que el resultado de negativo en personas sanas es igual a la probabilidad de que dé negativo y sea sano entre los sanos. Que dé resultado negativo entre los sanos, entonces ausente de enfermedad, ahí estamos, los ausentes de enfermedad. Un segundo. Se pegó el muchacho. 2 minutos, muchacho, 1 minuto. Ahí volvió, ya, listo. Entonces, los sanos, ¿cuáles son los sanos? Partamos por abajo mejor. Sanos son 1200 ausentes. ¿Cuántos son enfermos o que dieron resultado? Perdón, ¿cuántos son los que dieron resultado negativo? 1130. Entonces, 1130 lo divido por 1200. 0,9417. ¿Listo? O sea, el 94,17% son personas sanas con resultados negativos. Dudas, consultas, ¿cómo van hasta ahí? Me faltan cuatro cosas más. Alguien al chat, ¿qué dice? La especificidad siempre son de las personas sanas que el resultado de negativo. Entonces, de las personas sanas ausentes, 1200 son ausentes, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que el resultado también de negativo? 1130. Vamos a los falsos positivos como para clarificar esos dos conceptos. ¿Por qué falso positivo? ¿Qué es un falso positivo? Primero, es la probabilidad de que el resultado dio positivo cuando realmente la persona era sana. Es el resultado pero positivo cuando la persona es sana. Yo soy sano, me da un resultado positivo, un falso positivo. Y esa es la probabilidad de que dé positivo y esté sano entre los que están sanos, o sea, los que no presentan la enfermedad. Voy a copiar la tabla para que podamos ir mirándola abajo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos mirando. Los sanos, ¿cuántos son los sanos?
1200. Sanos son 1200. Ausente de enfermedad, 1200. ¿Cuáles son los que dieron por resultado positivo de ellos? 70. O sea, ¿qué significa? Que 70 casos de 1200, el test se equivoca. Dice que tiene la enfermedad. Se hace todos los procedimientos y al final después decimos, me equivoqué, no tenías la enfermedad. Un 0,5833, o sea, un 0,05833, o sea, hay casi un 6%, un 5,83% de los casos son personas que dan falso positivo. Y el falso negativo son aquellos que la probabilidad me da negativo cuando realmente son enfermos. Este es el que cuando vas al médico te dice, tranquilo, ándate para la casa, no te des nada, y a los 3 días te mueres de la enfermedad que no detectaron. Ese es el caso. Entonces, esta es la probabilidad de que sea negativo, que el resultado da negativo, y esté enfermo. Por eso, ojo, cuando la enfermedad es muy grave, se hacen varios y te lo hacen en distintos lados. Antes de hacerte norte, antes de hacerte norte, hacerlo en distintos lados. Porque hay probabilidades de falsos positivos, falsos negativos. ¿Estamos? Partido por la probabilidad de los enfermos. Los enfermos son 650. ¿Cuántos dieron resultado negativo y eran enfermos? 160. Entonces aquí tenemos 160 partido por los 650. 0,2462. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer. En una tabla. Entonces voy a ocupar la misma tabla de acá y voy a tener esto. Si yo ocupo la misma tabla que está ahí, voy a tener, usted pone donde usted quiera, va a colocar aquí arriba, enfermo sano, resultado positivo, resultado negativo, total, vámonos con otro color, total, 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 uno. ¿Está bien? ¿Qué tiene usted, por si acaso? Si, ojo, no tuviéramos nada de arriba y tuviéramos algunas cosas de aquí abajo, ¿qué tengo? Que la probabilidad de ser enfermo es 0,3514. A ver, sí, 0,3514. Eso lo calculamos al principio. La probabilidad de ser enfermo es 0,3514. ¿Cómo puede calcular la probabilidad de sano? Bueno, muy fácil. Al 1, esto 0,3514 me va a dar 0,6486. Bien ahí, como son complementarios, yo puedo calcular cada uno de ellos de esa forma. Los dejo procesar. Un segundo, procesen, que yo voy a hacer una suma de algo que quiero sumar, que no me va a dar. ¿Está bien o no? Ya. Entonces, esa suma siempre tiene que dar uno. Si usted suma acá, no va a tener los unos que usted necesita. No, no va a tener los unos. ¿Por qué no va a tener los unos acá? Porque la suma de, o mejor dicho, no va a tener la suma hacia abajo. Si usted suma S, la sensibilidad, con este, que sería el otro, te va a dar 100 y no te va a dar el 0,3514. Y eso se da a lo siguiente, de que este 75%,
el 75% que está aquí es del 650. O perdón, es de estos, mejor dicho, de los que están enfermos. Ya, entonces, ¿qué tenemos que calcular? El 0,7538, ¿de quién? De los enfermos, o sea, del 0,1534. Multiplicamos. 0 punto, voy a subir un poquito, 7538 por el 0,3514. 0,2649. ¿Qué significa el 0,2649? Aquí, que el 26,49% de todos son resultados positivos y enfermos. Vuelvo a repetir, ese 0,75 son el 75,38% de los enfermos que tienen resultados positivos. Por lo tanto, calculo el 0,7538 de los enfermos. ¿Cómo puedo obtener el negativo ahí? Fácil, reste. Ya 0,3514 le resto el 0,2649 que obtiene 0,0865. ¿Y ese quién es para su información? ¿Sí? Los que dieron resultados negativos y el enfermo. Esa es los falsos negativos, la probabilidad de falso negativo en el total. Bien, después, que dé negativo y esté sano, es este de abajo. Negativo y esté sano. Entonces, el 94,17% de los sanos multiplicamos. Calculador en mano. 0,9417 por la probabilidad de sano. 0,6486 nos va a dar 0,6108. Ya se va aquí. 0,6108. O sea, el 61,08% dio resultado negativo y eran sanos. El complemento, entonces usted a ese número, o al 0,6486, le resta el 0,6108. 0,0378. Lleva el porcentaje. El 3,78% de los casos me dan resultados positivos en el test y son sanos. Pues ahora quiero ver la probabilidad de que me dé positivo el test. 0,2649, le sumo el 0,0378. O sea, el test da positivo en un 30% de los casos. Y el test me da negativo, en este caso en 0,0865 más 0,6108. El test me da positivo en el 60, negativo, perdón, en el 69,73% de los casos. Y ahí tengo. Y profe, pues, entonces, ¿para qué hizo esto? Para esto. Ahora, me detienen si hay dudas. Ahora, si yo calculara el BPP, que era el BPP, probabilidad de que me dé negativo y esté sano. De inmediato, los sanos. ¿Cuánto es sano? 0,6486. Que me dé resultado negativo. 0,6108. Calculo eso. 0,6108 dividido por 0,6486. Un 0,9417. Calculo el VPN. VPN. Probabilidad de que el resultado dé positivo cuando realmente está enfermo. Nada que ver, lo anoté como, mira, lo anoté al revés. Lo anoté como sensibilidad. No, po, este al revés. Resu-
Entonces, el de arriba lo noté mal, po. Estoy mal. Yo olvidar esa parte del ejercicio. Nada que ver, estoy calculando el VPP. El VPP es la probabilidad, y por eso me está dando raro el número de enfermo, dado que el resultado es positivo. Ahora sí. Resultado positivo. Sí, porque me está dando el mismo número arriba. 3027. Vuelvo a repetir. VPP. De los que dan positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté enfermo? 0,2649. Y abajo, el VPN es la probabilidad de que esté sano, dado que el resultado dio negativo. Entonces calculamos. Resultado negativo. 0,6973. Que esté sano. 0,6108. Calculamos cada uno de ellos y dependiendo de quién sea mayor, vamos a ver si el test es mejor para pronosticar, para descartar la enfermedad, o para confirmar, perdón, más que descartar. No pasa nada si usted no le pone el cero adelante, ¿eh? 0,8751. 0,8751. El de abajo, mira, lo puedo anotar así de nuevo, mira, 0,6108 dividido por 0,6973. 0,8759, 60 incluso, 0,8760. Porque si observa usted el número, el 59 tiene 5 después, va a ser 60, o sea, 0,8760. Por lo tanto, el test es mejor para, como dio negativo, descartar la enfermedad. Están reñidos así, ¿eh? ¿Ok? Ya. Vamos a hacer uno más difícil ahora. Vamos a hacer otro ahora, un poquito más difícil. Este era fácil, por si acaso, porque está la tabla. Entonces vamos a poner un K2 a es 519. Dame un segundo, ¿dónde tengo carpetado? Están en silencio hoy día. A ver, ¿qué tengo acá? Copio otro. Como día lunes. Sigo están más preocupado de la prueba de mañana, capaz. Dos, léalo un segundo y lo miramos. Para detectar la presencia de cierta bacteria, léalo usted un segundo y vea que ese es así. Me gusta preguntarlo a mí más que con tabla. Ya, ¿está bien ahí? ¿Se entiende? Vamos al ejercicio. Dice que existe, en todos los casos, produce un 2% de falsos positivos y un 4% de falsos negativos. En una determinada población se sabe que de 100 personas, 32 tienen presente la bacteria. Determina la sensibilidad y especificidad del test. ¿Cuál es el valor predictivo del test? ¿Es este test mejor para detectar
O descartar la presencia, justifique la respuesta con indicadores numéricos adecuados. Solución. Entonces, tenemos, no voy a especificar los que tenemos porque en realidad es lo mismo, no es que vaya a cambiar. Tenemos positivos, tenemos negativos, bla, bla, bla. Tenemos lo siguiente, tenemos la probabilidad de un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? ¿Qué es un falso positivo como probabilidad? Es la probabilidad de que me dé positivo sabiendo que está sano. Y eso equivale a un 2%. Tenemos la probabilidad de quién? De un falso negativo, o sea, un negativo cuando tiene la enfermedad de un 4%. Tenemos la probabilidad de la enfermedad porque dice que 32 de 100, o sea, 32 de 100 equivale a un 0,32. Eso equivale a que la probabilidad de que sea sano es un 0,50 un 0,68, ¿no? ¿Cómo calculo eso? Dándoselo a 1. Entonces, si al 1 le resta el 0,32, le va a dar 0,68. No hay nada más que diga, nada más. En tabla, ¿qué vamos a tener? Entonces, tomamos la misma tabla. Aquí usted ordena, la voy a ordenar al revés, por si acaso, mira. Entonces la dice arriba, enfermo sano, la voy a ordenar al revés. Para que vean que no queda exactamente lo mismo. Si yo lo hago así es porque se puede hacer, muchachos. O sea, así. Se puede hacer enfermo, sano, resultado positivo, resultado negativo. No cambia nada en nada el resultado. ¿Qué sabe usted? Sabe que el total de totales es uno. Bien. Pero ¿qué más tiene como información? Tiene que las personas enfermas son un 32% y las personas sanas son un 68%. ¿Listo? Que de las sanas, de aquí empezamos con de estas, el 2% dieron resultados positivos. Aquí está el falso positivo. No, esto no entra a la prueba mañana, por si acaso. Ya, el 0,68, que es el total de sanos, el 2%, se multiplicó 0,02 por el 0,68. ¿Qué significa eso? Que es este número que veo aquí, 0,0136. O sea, el 1,36%, por eso que se corre coma, se multiplica por 100, de todos son personas sanas y con resultados positivos. Bien, cálculo para el lado. Este lo puedo calcular como restando. Entonces al 0,68 lo divido, o le resto, mejor dicho, el 0,0136. Y eso nos da un 0,664. O sea, en el 66,64% el resultado da negativo y son sanas. Vamos al negativo. El 0,04 de los enfermos, o sea, del 32. 0,04 por 0,32 es igual a que se fue a negro la pantalla. Está muriendo mi PC, ya parece. Es hora de cambiar. 0,0128. Y ese sería aquí, porque son enfermos y que dieron resultado negativo. El restante sale por resta nomás. O sea, el 0,32. Si le resto el 0,0128, 0,3072. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer las sumas nomás, po. A ese 0,3072 sumarle el 0,0136.
0,3008. Entonces abajo vamos a tener 0,3208. Y aquí puedo hacerlo de dos formas y si que falta, puedo a este restarle uno. Cuidado, bueno, se confunden sin signo, o el signo, acuérdense que hicimos al revés, es 0,67022. O, si usted quiere hacerlo, puede sumar al 0,0128 que está arriba, sumarle el 0,664, obteniendo 0,67022. ¿Listo? Y ya teniendo la tabla, tiene todo. Está todo listo teniendo la tabla. ¿Por qué? Porque la respuesta sale muy fácil con tabla. Mira, vamos a las preguntas. A, especificidad. Y la especificidad, parte al revés, pero da lo mismo. Pongámoslo después si quieren. Ya, esto va abajo. Parta con sensibilidad, profundidad. Sensibilidad. Da lo mismo. Sensibilidad. ¿Qué quiero la sensibilidad? Es la probabilidad de que me dé positivo, dado que el resultado, o mejor, que el resultado positivo, dado que es enfermo. Entonces aquí, los enfermos, ¿cuántos son? 0,32. Los enfermos son 32. ¿Cuántos dieron positivo? 0,3072. Entonces calculo el 0,3072 dividido por 0,3072 dividido por 0,32. 0,96. Pero ¿cuál es lo complejo de esta pregunta? Es que en el formulario no viene ninguna de estas fórmulas, por si acaso. Especificidad, probabilidad de que me dé resultado negativo sabiendo que es sano. Entonces busqué todos los sanos. ¿Cuánto es sano? 0,68. Alcanzamos a verla justo en la tabla. Sano. Y que dé resultado negativo el 0,664. El número del diablo, oye, el número del diablo, 6666. Vamos aquí. 0,6664 dividido por 0,68. 0,98. Bien, o sea, el 98% de los casos sanos da resultado negativo. Vamos a la B. Piden el valor predictivo del test, BPN. Entonces el BPN es la probabilidad, y es todo lo contrario al anterior, es que la persona esté sana cuando el resultado es negativo. Entonces vamos al resultado negativo. ¿Cuánto el resultado es negativo? En un 0,67,92, o sea, en el 67,92% de los casos. 0,6792. Y que la persona sea sana. Ahí arriba está. 0,664. De nuevo el número del diablo. Vamos ahí y dividimos. 0,9812. ¿Listo? Dice, ¿es este test mejor para descartar o detectar la presencia de la bacteria? Justifico su respuesta. Entonces, vamos a lo siguiente. Sí, hallando. Falta alguien para poder comparar. El BPP. ¿Qué es el BPP? Es la probabilidad de que dé enfermo, dado que el resultado dio positivo. Resultado positivo del test, 0,3208.
quedé enfermo. 0,3072. Y dividimos. O sea, aquí dividimos 0,3072 dividido por 0,3208. 0,9576. Qué feo, ¿no es cierto? ¿Quién es más grande? ¿El BPP o el VPN? Obviamente el VPN. Por lo tanto, este test es mejor para descartar la bacteria. ¿Listo? ¿Vieron o no? ¿And very good o no very good? ¿Alguien me habló el chat? Sí, esas fórmulas tienen que aprendérselas. Las cuatro que di, el VPN, el VPP, todo eso tiene que aprendérselas. ¿Ya? Ya, paremos. Paremos el segundo módulo, vamos al break. Sí, po. Esta es la pregunta, fue la pregunta de la cátedra 2 más compleja, por si acaso, que apareció. Porque tienen que aprenderse los conceptos. Y esa es la gracia. Tienen que aprenderse los conceptos que significa PPP, VPN, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, falso negativo. Y tienen que saber también la prevalencia. Sí, para la cátedra 2 entra más materia que para la cátedra 1. Por lo tanto, al revés, tómalo por el lado amable, que les vaya bien en la cátedra 1. Para sacarse buena nota en la cátedra 1, porque la cátedra 1 es más simple que la cátedra 2. Entonces, trate de sacarse buena nota en la cátedra 1 para que no necesite tanta nota en la cátedra 2. ¿Listo? 11:10 volvemos. Vamos a parar. Ahora sí que voy a parar este segundo módulo. Lo paramos y ahí nos vemos un ratito más.